Gracias te damos por esta mañana, Señor, de victoria, por esta mañana maravillosa que podemos reunirnos aquí en tu casa, Señor, para escuchar tu bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias también por todos los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas, Señor. Sé tú tocando, sé tú hablando, Señor, a esas miles de personas, de almas, Señor, que van a recibir esta tu palabra en el nombre precioso de Jesús, que tengan un corazón receptivo, así como los que estamos aquí, que podamos tener un corazón receptivo para decir, Señor, habla mi vida. Señor, que tu palabra haya cabida en mi corazón y que, Señor, caiga en buena tierra para que dé fruto, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Gloria a Dios. Hoy estamos aquí nuevamente en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Estamos contentos y agradecidos. Amén. Un poquito frío aquí en Uruguay, pero acá estamos. Vemos que algunos soldados quedaron por el camino, pero bueno, le damos la gloria al Señor. Hoy tenemos estudio de Hechos, así que, ¿cuánto hace que no estudiamos Hechos? Un montón. Hace como 4 meses por lo menos. Fácil. Así que vamos a retomar. Estamos ya en el estudio número 47. Miren, estudio número 47 de Hechos. Está bueno para hacer un maratón, ¿no? Porque a veces hacemos muchos maratones de cosas, ¿no? Por ahí, en algunas páginas. Pero qué bueno que podamos hacer una maratón del libro de Hechos. Ya tenés 47, ¿no? Capítulos. Qué maravilloso. Y le puse como título a este mensaje, el mensaje que trastorna al mundo. El mensaje que trastorna al mundo. Gloria a Dios, ¿eh? Qué maravilloso, hermanos, este mensaje que trastorna al mundo. A mí me trastornó este mensaje, la verdad. Me puso pata para arriba. Wow, fue maravilloso cuando escuché la palabra del Señor y tocó mi vida, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si estás escuchando esta palabra, la palabra de Dios va a darte fe a tu corazón y vas a creer en el Señor Jesucristo. Estamos ya en Hechos 17. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Maravilloso lo que el Señor nos va a hablar hoy. Dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Miren qué tremendo esto, ¿no? Qué maravilla lo que hace la palabra de Dios cuando se expone de manera correcta. Por eso hemos estudiado, ¿verdad? Lo que es, ¿qué fue lo que estudiamos? ¿Si alguno se acuerda? No, pero cuando estamos estudiando como los estudios que estamos haciendo aquí, digamos, a fin de los miércoles. Hermenéutica, y ahora estamos estudiando homilética. Qué importante que se estudiara para poder exponer la palabra correctamente. ¿Verdad que sí? Ahora, dice acá que llegaron ¿a dónde? A Tesalónica. Hay un mapita por ahí. Esta era una ciudad portuaria, hermanos, muy importante. Estaba a unos 160 kilómetros de Filipos. Unos 3 días más o menos caminando. 3 días, miren. ¿Se acuerdan que ellos estaban en Filipos? Caminando. Ahí está. El segundo viaje misionero de Pablo. Como podemos ver acá, ellos estaban en Troas, cruzaron para Filipos, estaban en Filipos y de Filipos fueron hasta Tesalónica. Ahí hay unos 3 días caminando, miren. Y como pueden ver, ahí era una ciudad muy importante, una ciudad portuaria. Hoy por hoy es una ciudad grande, próspera, muy moderna, que ya no se llama Tesalónica, se llama Salónica. Y dice acá en el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿Cuál es la costumbre, la buena costumbre que tenemos que tener nosotros? Es ir a las personas, ir a predicar el Evangelio. Jesús que dijo, ir y predicar el Evangelio. Y Pablo tenía esa buena costumbre. Como acostumbraba, fue a ellos. Dice que por 3 días de reposo
discutió con ellos. La palabra ahí para discutir no es andar a los gritos, peleándose. En el original griego significa diálogo. Se escribe diálogo, como decimos acá también, dialogó con ellos. No es que discutió. Entonces que hubo un intercambio de preguntas y respuestas. Eso fue lo que hubo. Él dialogó con ellos, dice por 3, en el versículo 3, miren lo que dice. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Vieron? Hizo un buen trabajo como declarando y exponiendo. La palabra ahí literal significa abriendo. O sea, abrió las Escrituras. Pablo abrió las Escrituras claramente y con sencillez, hermano. Significa también dar evidencia. Significa probar o poner también junto. Significa también encajar o presentar ante. Todo eso significa lo que Pablo estaba haciendo. Ahora, Pablo, ¿qué era lo que estaba exponiendo y qué era lo que estaba, digamos, declarando y dando evidencia de qué? De quién era Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿De quién es Jesús? Él lo hizo, ¿verdad? Lo hizo de manera correcta. Incluso también dijo lo que Jesús hizo por ellos. Porque dice ahí también de que era necesario de que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. No solamente tenemos que exponer quién es Jesús, sino también lo que Él hizo por nosotros. Hermano, cuando nosotros sabemos quién es Jesús, pues la gente sabe incluso lo que hizo por nosotros, hermano. Dígame si eso no es maravilloso. Si eso no impacta nuestras vidas. Y hermano, y nosotros como discípulos del Señor tenemos que saber quién es Jesús. ¿Cuántos saben quién es Jesús? Si alguien te preguntara exactamente, ¿podías darle una buena exégesis de quién es Jesucristo? ¿Podías presentarle a Jesucristo de manera correcta? ¿Podías decir de manera, ¿verdad? Exponerlo bien de lo que Él hizo realmente por nosotros? Incluso Jesús, esta pregunta se lo llegó a hacer a sus discípulos. En Mateo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús de la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, el otro Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Miren lo que la gente decía de Jesús. La gente no tiene ni idea muchas veces de quién es realmente Jesús. Si supieran realmente quién es Jesús, te puedo asegurar que la gente cambiaría su manera de pensar y abriría su corazón. Hermanos, la gente está equivocada. Vemos que así como en aquel entonces la gente decía Juan el Bautista, Elías, Jeremías y algunos de los profetas, cualquier cosa menos que quién era Jesús. Hoy en día pasa exactamente lo mismo, ¿sí o no? Y incluso miren, acá Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, dice en el versículo 15, y Él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Acá el Señor le pregunta a sus discípulos, a los que estaban caminando con Él, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Creo que todo el mundo quedó mirándose, ¿no? Decían, no, ¡qué pregunta! Pero Pedro, iluminado por el Señor, recibió esa revelación divina que dice en el versículo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido, el que iba a venir, que estaba escrito desde antes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, lo que estaba diciendo Pablo acá era maravilloso, declarando algo maravilloso, hermano. Era el Hijo del Dios vivo, el único Dios vivo, porque todos los demás dioses con minúsculas están todos muertos, no existen, no tienen poder. Y dice acá, miren lo que dice Jesús cuando Pedro dice eso. Entonces le respondió Jesús, dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz, dichoso. Hermanos, cuando realmente sabemos quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros, somos bienaventurados y somos dichosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué? Porque al Pedro no se le reveló ni carne ni sangre, dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cada vez que vos realmente sabés quién es Jesús, hermano, sentite dichoso y feliz, porque no te lo reveló un hombre, te lo reveló directamente el Padre.
¿Cuántos dicen amén a eso? Qué maravilla, hermano. Por eso, cuando Pablo presenta a Jesús ahí en el versículo 3, dice, de Hechos 17, Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué tenemos que anunciar? Que Jesús es Cristo. Versículo 4 dice que algunos de ellos crecieron, ¿no? O sea, entonces hubo una buena respuesta ¿de qué? De algunos. ¿Algunos de quiénes? De los judíos, porque él fue a la sinagoga. Esos algunos son los judíos. Y después dice que hubo, la mayoría de ellos que creyeron también, un gran número eran ¿qué? Eran griegos piadosos, ¿no? Pero también dice, muchas mujeres nobles, no pocas. Las mujeres nobles son mujeres judías. No pocas, dice, no pocas. Miren qué maravilla la obra ahí. Sin duda fue un trabajo, de verdad, con un éxito tremendo en aquel lugar. Pablo, cuando estuvo en Tesalónica, hermanos, incluso cuando estuvo ahí en Tesalónica, recibió apoyo, amén, recibió apoyo económico de la iglesia de Filipo. ¿Se acuerdan que él venía de Filipo? Cuando él llegó de Filipo a Tesalónica, hermanos, él recibió ayuda. Miren lo que dice en Filipenses 4, versículo 17. Miren, vamos a leer esto. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, dice, mire. O sea que esto es triste porque ninguna iglesia apoyó económicamente a Pablo cuando estaba en la obra misionera. Díganme si eso no es triste. Y cuando él llega ahí a ese lugar, con todos sus compañeros, dice que de allá de Filipo le mandaban dinero para apoyar la obra. Dice en el versículo 16, pues aún en Tesalónica, ahí estaba en Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La obra del Señor tiene necesidades. Amén. La obra de Dios necesita, y acá Pablo lo deja en claro que, hermano, qué bueno es dar para la obra. Qué bueno que es apoyar la obra del Señor. Amén. Así que, hermanos, vemos acá que los filipenses fueron participantes, ¿no?, de este éxito del trabajo que hubo ahí en Tesalónica. Ellos pueden decir, nosotros fuimos parte de ese tremendo éxito que hubo en Tesalónica. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, a veces hay gente que dice, no, estas cosas de dinero, de dar, de plata, ¿no? Esas cosas como que no están bien. No, hermano, hay que hablarlo. Acá la palabra lo dice. Pablo está dando testimonio de cómo los hermanos de Filipo apoyaban la obra, ¿verdad?, en Tesalónica y cubrían las necesidades, porque en la obra hay que cubrir necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario. Y qué bueno que es que vos y yo formemos parte del éxito que se pueda tener, ¿verdad?, supliendo todas las necesidades que en la obra hay. Hechos 17, versículo 5, seguimos ahora. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, miren, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Miren lo que hicieron estos religiosos celosos, que estaban por todos lados. Miren, Pablo realmente la pasó complicado, ¿no? Dice el versículo 5, ahí entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿vieron? La gente que es celosa, tomaron consigo algunos ociosos. ¿Vieron que los ociosos, como decimos acá, mente desocupada, taller de Satanás, ¿no? La gente que no hace nada, no sirve para nada. Eso sí, para lo malo están ahí, ¿verdad? Hombres malos, dice, ociosos. Miren, a estos vagos, como decimos acá, los fueron a buscar los judíos. Dice que juntaron una turba, ahí sí se movieron. Para los malos, dice que hicieron tremendo alboroto en la ciudad. Esto le pasó a Pablo en la Antioquía, ¿se acuerdan de Prisidia, Hechos 13, del 45-50? Esto le pasó también en Iconio, Hechos 14, del 2 al 5. Y también le pasó esto en Listra, Hechos 14, 19. Y ahora, esto fue todo en el primer viaje misionero.
Ahora Pablo también recibió oposición, ¿verdad?, por la multitud incitada por medio de estos judíos celosos. Dice acá también que, y asaltando la casa de Jasón. Jasón era un hermano cristiano que ofrecía su casa para reunirse, hermano. Era una casa de oración. Pero como no encontraron a Pablo y a Silas, verdad, dice que los llevaron preso. Cuando los hombres malos no encontraron a Pablo y a Silas, los llevaron, ¿verdad? Y llevaron a Jasón junto con los hermanos. En el versículo 6 dice gritando. Miren lo que gritaban ellos. Acá es el nombre del mensaje esto, ¿no? Estos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo trastornan el mundo entero? Llevando el mensaje. También se han venido acá. Los causaban de trastornar la ciudad. Estos hombres malos, sin querer, estaban dando un buen testimonio del poder de la obra de Dios que el Señor hacía a través de Pablo y Silas. Hermanos, para llegar a decir que trastornan el mundo entero, hay que llegar a decir eso, ¿no? Es como decir estos hombres que han impactado radicalmente nuestro mundo y ya nada es igual. Es como que dijeran eso. Ahora la pregunta es, hermanos queridos, ¿la gente podría decir eso de la iglesia de hoy en día? ¿Estamos trastornando nosotros, impactando la ciudad? De manera que ya se puede decir, esta gente, ¿verdad?, ya puso todo pata para arriba. Ya la ciudad no es igual. ¿Estamos realmente nosotros trastornando? Y la gente, incluso hasta los malos pueden decir eso de nosotros, porque la gente mala estaba diciendo eso de esta gente. Estos que trastornan. Jesús trastornó, hermano, los pensamientos del hombre. Jesús trastornó la estructura religiosa, hermanos. Los volvió locos. ¿Sí o no? El sistema de este mundo lo trastornó Jesús. Ahora, miren cómo piensa el hombre y cómo Jesús trastornó el pensamiento del ser humano. Vamos ahí a Lucas 12, versículo 16. También les refirió una parábola a Jesús diciendo, ¿no? La heredad de un hombre rico, ¿cómo era el hombre? Rico, produjo mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Mire qué tremendo, ¿no? Este hombre rico, en el mundo dice, si es rico, es un fenómeno. Está bien, la tiene clara, está echado para atrás. Es un hombre exitoso, no le falta nada. Incluso él mismo pensaba, miren, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? ¿Qué voy a hacer con tanta riqueza? Eso voy a hacer. Voy a derribar todos mis graneros, voy a hacer algo más grande, voy a poner todo ahí. Incluso él mismo le hablaba a su alma y le decía, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, estaba cómodo, ¿no? ¿Sí o no? Dice, repósate, él hablaba a su alma, repósate, come, bebe. Mire, come tranquilo, regocijate, bebé, disfruta la vida. Eso según el estándar de este mundo, según el pensamiento del ser humano. Pero Dios, ¿qué le dice en el versículo 20? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Según el mundo, este hombre era un fenómeno. Según el mundo, este hombre no le faltaba nada. Pero según Dios, según el pensamiento de Dios, este hombre no es un fenómeno, es un necio. Dios llama necio a lo que el mundo llama exitoso. ¿Por qué? Porque este hombre, así es, dice en el versículo 21, así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. En el mundo, ¿verdad?, se ve esto como un hombre importante, pero Jesús lo volteó, lo dio vuelta, lo puso, ¿verdad?, pata para arriba y lo llamó necio porque no hizo nada en su vida que trascendiera para el reino de Dios. ¿De qué sirve hacer todas las cosas, hermano? Yo veo gente que pasa trabajando desesperada,
incluso cristianos, corriendo para un lado para otro, y no están haciendo nada que trasciende para el reino de Dios. Lo que estás haciendo trasciende para el reino de Dios. Si no, déjame decirte que sos un necio. Todo lo que estás haciendo no sirve para nada. No sirve para nada. Porque acá se va a quedar. ¿Lo dice el Señor, sí o no? Y si querés, vamos un poquito más. Mirá lo que dice Jesucristo también en Mateo 16, versículo 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Para qué le sirve al hombre, hermanos, ganar todo el mundo si perdemos el alma, hermano? Jesús cuando dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino. Mucha gente dice, no, muchos caminos llevan a Roma. Y es una equivocación eso. Mucha gente dice, no, el camino para llegar a Dios es la religión. Y Jesús dice, no, yo soy el camino. No hay varios caminos, yo soy el camino. ¿Cambió o no cambió todo Jesús? La gente dice, no, las verdades son relativas. Una cosa la que vos pensás es tu verdad, una cosa la que aquel piensa es su verdad. Bueno, cada cual tiene su verdad. Y Jesús dice, no se equivoquen. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. La gente dice, esto es vida, como este hombre. Esto es vida, tengo esto, tengo lo otro. Esto realmente es vida. Y Jesús dice, no. Yo soy la vida. La vida es Él. Sin Él estamos muertos. Sin Él, literalmente, estamos muertos. Y muchos dicen, bueno, portate bien, sé una buena persona y vas directamente al cielo. Y acá Jesús dice, no se equivoquen. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, para llegar al Padre hay que estar en Cristo. Hay que caminar con Él, hay que aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Dios estaba volteando, ¿no? Obrando a través de Pablo y de Silas, volteando en verdad todo lo que el mundo piensa y cree que es correcto, cuando realmente es equivocado. Eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que trastorna el Evangelio. Por eso cuando estamos de cabeza, si una persona está de cabeza, ¿qué hace? Ve a la otra persona también de cabeza, ¿sí o no? Dios dice, yo estoy bien, el que está mal es aquel, va a decir. ¿No? Es según cómo está. No nos vamos a poner acá de cabeza para comprobarlo, pero me vas a ver, ¿verdad? Entonces, cuando tu ojo está mal, todo lo ve mal. Es así de sencillo. El mundo va a decir, no, esto está mal, eso está mal, eso está mal. Por supuesto, si lo que están al revés. Entonces, cuando Cristo viene a la vida de un ser humano, ¿verdad? Cambia todo eso. Y eso es lo que Dios estaba haciendo a través del Evangelio. Versículo 7 dice, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús, ¿no? Miren, en el versículo 7 lo que dice estos hombres, ¿no? Esto fue una grave acusación, ¿verdad? Incluso que hizo esta acusación, trajo alboroto al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Esto incluso le infundó temor, ¿verdad?, en la ciudad, porque se podía llegar a decir que esta ciudad era opositora a César y a Roma. Entonces ahí podía haber una hecatombe, hermano, porque podía suceder, ¿verdad?, algo tremendo, ¿no? El Evangelio de Jesucristo impacta a la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, nosotros cuando venimos a Cristo pasamos a ser mejores ciudadanos, ¿sí o no?, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Incluso, es más, oramos por las eminencias, por los que están en autoridad. Que eso la gente del mundo no lo hace. Y eso también impacta a la sociedad. Porque estamos orando por los gobernantes de este país y también por lo que pasa en otros países. Ahora, los hombres malos entendieron que los cristianos enseñaban que Jesús era un rey. Miren lo que están declarando ellos también sin darse cuenta. Un rey tiene derechos de gobernar sobre su gente. Eso es lo que está queriendo decir. Y esto es un mensaje que hoy en día se ha perdido para muchos de los que incluso asisten a la iglesia. Ya Jesús no es su rey. Mentira. Hacen lo que ellos quieren. Jesús dice una cosa, da una palabra, da una orden, y los cristianos que asisten a la iglesia hacen lo que quieren. Jesús no es su rey. No está sentado en el trono de su corazón. Mentira. Pero estos hombres malos dejan en claro que estos cristianos verdaderos
Están diciendo que Jesús es el Rey. Ahora, qué tremendo, ¿no? El verdadero evangelio de Jesucristo impacta. El verdadero evangelio de Jesucristo revoluciona. El verdadero evangelio de Jesucristo transforma las vidas y también incluso es un mensaje confrontativo. ¿Cuántas veces hemos discutido con personas por cosas que dicen, no, porque está bien que hagan esto, y están diciendo algo aberrante, ¿sí o no? ¿A cuánto le ha pasado eso? Tenemos que confrontarlos con la palabra, no, porque la palabra de Dios dice esto. Y hay que confrontar, hermano. El evangelio, ¿por qué confronta? Porque habla también de arrepentimiento, hermano. Llama a abandonar el estilo de vida centrado en el ego y el pecado para ¿verdad?, alinearse con los principios del reino de Dios. ¿Sí o no? Habla también de un nuevo señorío, proclama que Jesús como el único y verdadero rey, lo cual choca, ¿verdad?, con las lealtades de este mundo secular, porque la gente le tiene más lealtad a lo que es secular que a lo que es el reino de Dios. Le tiene más temor y obedece mucho más que a estas ideologías que son dominantes y la gente no se está dando cuenta, que están siendo gobernados y siendo dominados por las ideologías de este mundo. Entonces, ¿cómo nos va a trastornar, cómo nos va a impactar en la sociedad cuando se predica el evangelio como es, hermanos? Transforma a las personas, no buscando tocar sus emociones, ¿verdad? E incluso tratar o tocan sus emociones y algo superficial para que se sientan bien, hermanos. No. Va más allá el evangelio, ¿verdad? Sino que provoca una transformación radical en el corazón para que su conducta sea totalmente transformada. Porque no andamos, ¿verdad? Nos movemos conforme a lo que la palabra de Dios dice. También habla de un amor incondicional. Cuando llega el evangelio, propone un estilo de vida basado en la gracia, en el perdón, en el amor al prójimo, que eso resulta, ¿verdad?, una locura para este sistema. Resulta una locura para este sistema. Seguimos ahí en Hechos, versículo ahora 9 del capítulo 17. Dice, pero obtenida fianza de Jasón y los demás lo soltaron. Mire, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos. Mire, ellos fueron liberados, tuvieron que pagar una fianza. Mire, qué fuerte, ¿no? Los romanos, hermanos, no les importaba en qué vos creías. ¿Qué les importa a los romanos que vos creías? No les importaba nada de eso. Incluso los templos los tenían ahí, incluso los respetaban. Ellos lo que no querían es que alguien hiciera alboroto. Si hacían alboroto, te mandaban, hermano, las legiones, el emperador, y ahí, hermano, y justamente esta gente no quería eso. Porque si mandaba una legión, hermano, era tremendo lo que pasaba ahí. Porque eran realmente duros los romanos. Ahora, Jasón tuvo que pagar, lo soltaron, pero tuvo que pagar una fianza, hermano, y pagar por algo que él no hizo. Miren, qué tremendo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que andar pagando por algo que no hacemos? ¿Por qué? Por hacerlo bueno. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Versículo 10 dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿no? Pablo y Silas salieron, ¿verdad?, de Tesalónica rápidamente porque no querían, ¿verdad?, que más pasaran por problemas como le pasó a Jasón, ¿no? Ahora Pablo él quería estar ahí en Tesalónica, pero estuvo poco tiempo, estuvo en realidad 4 semanas en aquel lugar, y él querer haber enseñado más tiempo ahí, ¿no? Haber enseñado más la palabra. En 3 semanas mucho no da, pero él después les envió cartas. ¿Se acuerdan que tenemos primera y segunda de Tesalónica? De Tesalonicense. Que se dice que esa fue la primera carta que Pablo envió a una congregación. Miren, es para tener en cuenta, ¿no? Dice también en el versículo 10, y habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos en Berea. Ahí llegó a otro lugar, Berea, como vimos en el mapa, que después estaba Berea, y Pablo siguió haciendo lo mismo. Miren, fue de nuevo a las sinagogas a predicar el evangelio. Seguimos ahí en Hechos 11 ahora, versículo 11, del capítulo 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Miren qué maravilloso. Va de vuelta a Pablo a la sinagoga de nuevo,
Qué tremendo estos hombres, ¿no? No paraban, eran topadoras, hermano. Ahora dice que, y estos eran más nobles, ¿no? En el 11 dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora, ¿por qué estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? La palabra ahí lo dice por qué eran más nobles. Primero, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Porque recibieron la palabra con toda solicitud. Segundo, ellos escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, los hermanos de Berea estaban escuchando las enseñanzas del apóstol Pablo, el teólogo más famoso de la iglesia primitiva, hermanos. El autor de 13 libros que nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Un hombre que recibió revelaciones de parte de Dios, lleno del Espíritu Santo, y aún así, sin embargo, escudriñaban las Escrituras para ver si enseñaban la verdad bíblica. Qué tremendo estas personas, hermano. Estar parado delante del apóstol, escuchar al apóstol Pablo predicar y enseñar, y todavía si estos hermanos, a ver si lo que hombre dice es verdad. Esto es maravilloso, hermano. Ellos no aceptarían la enseñanza de Pablo sin antes, ¿verdad?, revisar y saber si estas cosas eran así. Es muy importante esto. Ellos no dijeron, no fueron y dijeron, qué lindo orador. Qué bien que predica, habla muy bien. Ellos no dijeron eso. Nunca dijeron tampoco, no me gusta cómo habla, no, porque también podemos entrar a la otra parte, no me gusta cómo habla muy fuerte, o habla muy bajito, o no me gusta cómo habla. No, tampoco dijeron eso. No fue tampoco que, qué predicador tan gracioso, nos hizo reír, la verdad que re canchero el predicador, espectacular con sus chistes, con sus bromas, qué elocuente que es. No. Tampoco dijeron eso. Ellos querían saber si estas cosas eran así realmente. Estos hombres, ellos pensaban, este hombre enseña la verdad porque nosotros debemos también escudriñar la palabra cada día, como dice acá, las Escrituras para ver si estas cosas son así. Hoy estoy predicando acá y ustedes tienen que verificar si lo que yo estoy diciendo realmente es lo que dice la palabra o simplemente es un capricho mío. Hoy me levanté con mal humor y ando enojado y predico desde mi perspectiva, como decía hoy el hermano. No, tengo que predicar lo que dice la palabra del Señor. Nosotros debemos escudriñar la palabra cada día. ¿Cuánto escudriñan la palabra cada día? Para ver si estas cosas son así. Ellos no ojeaban la Biblia así nada más, No, ellos escudriñaban. Esto habla de qué? De estudiar diligentemente, ¿verdad? De una manera extendida la palabra. También escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos creían que, ¿verdad?, que podían encontrar y entender la verdad que está en la palabra de Dios, porque la verdad está en la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? La palabra de Dios no es solo un libro bonito que tiene poesías, ¿sí?, que habla misterios y cosas que van a suceder incluso en el futuro, o lindas inspiraciones espirituales. No, hermano, es el libro de la verdad. Es el libro de la verdad. Y esa verdad está aquí, ¿para qué? Para conocerla. Ellos recibieron la palabra, ¿verdad? Dice acá, con toda solicitud. ¿Por qué? Porque tenían la mente despejada y tenían un corazón abierto. Dos cosas. Hay personas que tienen la mente despejada, pero tienen su corazón cerrado para la palabra de Dios. Si tendremos que orar para que Dios, ¿verdad?, encuentre corazones abiertos para recibir la palabra de Dios. Y para que tengan, si bien su mente despejada, para que puedan decir, wow, qué tremendo esto es lo que me está diciendo, pero que su corazón halle cabida, ¿verdad?, esta palabra. Estos hermanos tenían estas dos cosas, tenían, ¿verdad?, la mente abierta y el corazón abierto. Y no solamente se quedaban con eso, estudiaban, profundizaban, conocían la palabra de Dios. Amén. En el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos. ¿Vieron? Creyeron muchos de ellos. Eso pasa cuando encontramos mentes abiertas y corazones abiertos. Pablo no tenía miedo de decir, y estos que están profundizando la palabra, y ahora que no. Pablo exponía la palabra como tenía que ser y sabía bien que si ellos buscaban la verdad de Dios en su palabra,
iban a ver que Pablo predicaba la verdad. Hay gente que está siempre pensando cosas que no son, ¿verdad? Y por más que vos prediques la verdad, siempre le van a encontrar algo que no les gusta. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que vos decís, pero ¿cómo puede ser? Hemos hablado la palabra, estamos predicando la verdad y todavía le están buscando. Como decimos acá, la quinta pata del gato. Porque tienen sus corazones cerrados o llenos de cosas que no tienen que tener. Versículo 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra del Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Vieron? Los judíos de Tesalónica, dice acá en el versículo 13, no se conformaron con echarlo de su ciudad en Tesalónica y ahora fueron para Berea a echar a Pablo. Lo siguieron de vuelta, ¿no? Y de vuelta, ¿qué hicieron? Alborotaron las multitudes. Lo mismo que pasó en Antioquía de Pisidia, lo mismo que pasó en Iconio, lo mismo que pasó en Listra, lo mismo ahora que había pasado hacía poquitos días en Tesalónica, ahora sucede en Berea. 5 veces el apóstol Pablo lo sacan las multitudes de la ciudad. Yo me imaginaba, si yo fuera el apóstol Pablo, yo diría, Señor, ¿realmente estoy en lo correcto? Porque todo me va mal. Me echan de todos lados, Señor. Me tiran piedras, una vez casi me matan. Todos los gobernantes, está todo el mundo en contra de mí. Pablo la tenía clara, ¿sí o no? Que predicar el evangelio, hermano, es poner todo pata para arriba, incluso tirarse incluso hasta el gobierno encima. Y toda la gente encima, hermano, y también la religión encima. Pablo siguió predicando la palabra, ¿no? Dice en el versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuesen hacia el mar, ¿no? Los hermanos enviaron a Pablo, ¿verdad?, a Atenas, temiendo por sus vidas, por supuesto. Los iban a matar, los querían matar. ¿Se imaginan el odio que tenían? Incluso también tenían miedo de que eso se interrumpiera la obra de Dios. Entonces dijeron, mejor vamos a sacarlos al mar, los llevamos a Atenas, ¿verdad? Pero vemos que Silas y Timoteo se quedaron allí, dice, ¿no? Porque Pablo quería que en aquel lugar se siguiera enseñando la palabra de Dios. Y también que en aquel lugar se cuidara a los hermanos cristianos que recién se habían convertido en Berea, hermano. Y también, ¿por qué no plantar iglesia en aquel lugar? Pablo, ¿verdad?, quería que incluso se quedaran Silas y Timoteo, porque eran siervos responsables. Qué bueno es contar con gente responsable y decir, bueno, yo sé que me voy, porque no le quedaba otra, pero contar con gente que sí, bueno, yo sé que va a quedar Silas y va a quedar Timoteo. Miren qué tremendos siervos para seguir enseñando. Vemos también que Pablo creía que otros podían enseñar también y fortalecer a los cristianos. Hombres como como Silas y Timoteo. También podían compartir el evangelio de Dios. También podían compartir el mensaje que trastorna al mundo. Y vos y yo tenemos ese mensaje que enviar a este mundo para trastornar las vidas, hermanos. Yo cuando me encontré con la verdad, conocí la verdad, mi vida fue totalmente trastornada. Fue totalmente impactada. Porque el mismo apóstol Pablo dice ahí en Romanos 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Hermano, el evangelio es el poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cómo hablamos de las buenas noticias? Que Jesús vino. ¿Y quién es Jesús? Presentar a Jesucristo, el Salvador. Hermano, el evangelio no va a ser buena noticia, hermano, si en este mundo no hay esperanza. En este mundo no hay salida. La gente incluso piensa y cree, bueno, si me voy de este mundo, bueno, iré 3 metros bajo tierra. Y ahí termina todo. Qué gran mentira. Ahí recién empieza todo. Ahí recién comienza todo.
El enemigo les ha mentido. Le ha mentido al mundo, le ha mentido a la sociedad, incluso ha metido en las religiones cosas, hermano. Porque cuando dice el enemigo vino, dice, ¿se acuerdan en Juan 10:10? Dice el enemigo vino a matar, a destruir y a robar. Ahí está hablando de la religión, hermano. De cómo opera la religión en este mundo. Si bien es a través de Satanás, pero ahí es específicamente, si leemos todo el contexto, está hablando de la religión que vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y para que tengamos una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y ese evangelio tenemos que predicar nosotros. Así nos correten, así nos echen, nos saquen, tengamos que pasar por lucha. No es fácil, hermano. Pero qué bueno que acá vemos en este estudio hoy del libro de Hechos, hermano, este mensaje que trastorna el mundo. Hermanos, que puedan decir de nosotros que trastornamos el mundo con el mensaje. ¿Qué más? Si cuando vayas a la casa de tu familia, que me trastorna la familia, que nos quiere trastornar a todos. Hermano, seguí predicando el evangelio, seguí hablando de Cristo, hermano. Sabemos que no es fácil, se te va a levantar muchas veces, pero mantenete firme porque el Señor está contigo como poderoso gigante. Él te va a defender, Él te va a respaldar. Y esto se trata de vida, porque Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado una vez más a través de tu bendita y poderosa palabra, Señor. Oramos y te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido muchas cosas a través de esta enseñanza, Señor. Queremos ser también como los hermanos de Berea, que escudriñan tu palabra, que profundizan, que no se quedan con lindas palabrerías o elocuentes mensajes, Señor, sino que realmente dicen, este hombre está diciendo la verdad. ¿Realmente está hablando lo que dice tu palabra? ¿Realmente eres tú hablando a través de tu palabra, este hombre? Gracias te damos, Señor, porque queremos ser como los de Berea. Señor, que podamos escuchar tu palabra, Señor, y profundizar en ella. Señor, te pedimos también que podamos ser como el apóstol Pablo y Silas, Señor, hombres, Señor, jugados para llevar tu palabra, Señor, hombres que estaban dispuestos a dar su vida para compartir las buenas nuevas, Señor. Dice que, como tenía por costumbre, iba a los lugares. Que podamos ir nosotros, Señor, a llevar tu palabra. Hoy también la palabra de Dios está yendo a tu casa, ahí donde estás. Está llegando a tu vida y a tu corazón. Y espero que seas como los hermanos de Berea, que tengan la mente abierta y el corazón abierto para hoy, en este momento, decirle al Señor, Señor, te doy gracias por tu palabra. Hoy me has hablado. Te pido que entres en mi corazón. Que llenes tu vida, mi vida con tu presencia. Que llenes mi vida con tu presencia. Que llenes mi corazón. Que tú, Señor, halles cabida en mi corazón. Gracias por esta tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, ocupando el trono que te corresponde en mi corazón y en mi vida. Que seas tú gobernando mi vida, llenando mi vida, guiándome. Que tu palabra, Señor, toque mi vida y toque mi corazón. Y te doy gracias por esta tu preciosa y bendita palabra. Decirle ahí donde estás, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094-226-411.